Santo, santo. Vamos a esperar que cada quien se acomode, amén. Ahorita sí, amén. Vamos a presentar a nuestro maestro en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, se va a dar la clase en este momento, Señor. Yo sé que tú vas a hablar Gloria a través de la Dios. clase. Bendice a nuestro hermano Ascensión, Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios me los bendiga más. Que Dios me los revuelque en bendiciones. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, como siempre, primeramente, por este nuevo día, nueva misericordia, porque todas las misericordias del Señor para con nosotros son nuevas. Si es que estamos estrenando misericordia el día de hoy, a pesar de lo que somos, como dijo nuestro copastor, que le fallamos al Señor, pero Él es siempre fiel y misericordioso para con nosotros. Así es de que eso a nosotros nos toca simplemente perseverar, seguir adelante, no quedándonos, sino hacia adelante. El día que yo acepté a Cristo, el día que yo me bauticé, me dijo un pastor, me acuerdo el pastor que tuvimos en la iglesia El Calvario hace años, Pastor Aldama, que aquí lo conocen, ¿verdad? Dijo, de aquí para adelante, dice, para atrás ni para coger impulso. Hay que perseverar porque fuera de Cristo nada podemos hacer. Yo le pido a mi hermano Alejandro que ore por este estudio que va a ser dado, ¿verdad? A pedirte, Señor, que nos enseñes, Señor, y que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, aleluya. Habla a través de los labios del Maestro, Señor. Habla a través del expositor, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Hijo, en el nombre de Dios, aleluya. Amén y amén. Sentarse, hermanos, pueden sentarse. Estamos en el estudio 4, estudio bíblico número 4. Es un estudio fuerte, es un estudio muy fuerte porque nos habla nos ha venido hablando, porque es lo mismo que hemos venido estudiando, cómo debe de ser, qué es la iglesia primeramente, como he venido diciendo, y ahora cómo debe de ser el cristiano. Hoy va a hablar cómo era la semana pasada, hablamos del cristiano, del viejo cristiano, y ahora estamos hablando que debemos estar, cómo debe de estar un nuevo cristiano, una nueva vida. El estudio se llama Normas Morales de la Iglesia. Normas morales de la iglesia, porque ¿qué son las normas? Normas son reglas, o sea que en la iglesia hay reglamentos. Para Cristo puso reglamentos para su iglesia, o sea, para nosotros. Normas morales. ¿Qué es la moral? La moral es lo relacionado con la conducta de las personas, o sea que nos habla de lo que es, lo que tiene que ser la conducta de un cristiano, cómo debemos conducirnos conforme a nuestra vida diaria, cómo debemos conducirnos, cómo debemos caminar, cómo debemos movernos en nuestro caminar, en nuestra manera de vivir de la iglesia. Vamos a leer el pensamiento central. No sé, lo quiere leer nuestra hermana Conchi o alguien más quiere leer el pensamiento central, nuestro hermano Alejandro. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga más. Pensamiento central. Una vida ejemplar y temerosa de Dios es la mejor prueba de ser cristiano. Texto áureo. Antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Efesios 4:32. Objetivos. Primero,
Entender que ser cristianos es reflejar la vida de Cristo en el diario vivir. 2. Comprender que la conversión produce cambios radicales en los sentimientos y en la conducta. 3. Determinar practicar todas las instrucciones que se encuentran en la lección. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Conchi, ¿verdad? Que ya está aquí, ya se siente mejor después de que tuvo una ausencia, ¿verdad? Pero sabemos que Dios está con nosotros y Él es nuestro sanador. Entonces dice el pensamiento central que una vida ejemplar y temerosa de Dios es la mejor prueba de ser cristiano. O sea, nuestro testimonio de ser cristiano es cómo caminamos, cómo nos llevamos. No es nada más hablar la palabra, no es predicar la palabra, sino cómo nos movemos, cómo nuestra vida diaria tiene que ser. Esa es una vida ejemplar. Que hablen bien de nosotros, ser un ejemplo para la sociedad, para el mundo, una vida ejemplar y temerosa de Dios. El cristiano peca, sí peca. El cristiano peca, sí peca. Todos pecamos. Pero la diferencia del cristiano y el mundano, que el mundano peca y no tiene temor. El mundano peca deliberadamente y libremente sin temor. Pero el cristiano cuando peca, el cristiano se duele porque le falló al Señor. Esa es la diferencia del cristiano. El cristiano cuando falla, el cristiano se duele. ¿Por qué? Porque le fallamos al Señor. Hay dolor, tiene que haber el Espíritu Santo que nos redarguye. Cuando nosotros caemos, ¿qué sentimos? Por ejemplo, yo en mi caso, cuando yo he caído, cuando yo he fallado, porque todos fallamos, cuando yo he fallado, ¿qué pasa? Me siento mal ante el Señor. Voy ante el Señor, Señor, perdóname, me arrodillo, me humillo, Señor, perdóname. Y después, ¿qué hago? Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que hago es voy contra el enemigo. ¿Por qué? Porque la lucha es contra el enemigo. Entonces, ¿qué hago? Primeramente me meto con el Señor y a luchar. ¿Por qué? Porque Él es el que nos pone el tropiezo, nos mete zancadilla y después nos acusa ante el Señor. Todo lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Nosotros meternos con el Señor, ponernos la coraza, ¿verdad? El escudo. Y no pecar deliberadamente. El texto áureo dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros. Está hablando unos con otros, nosotros. Sed benignos unos con otros. ¿A qué venimos a esta congregación? A estar unidos unos con otros, no a estar peleando unos con otros, no a estar murmurando unos de otros, sino venir a estar unidos, amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo Jesús. A tener comunión con el Padre, perdonándonos unos a otros, no guardando rencor, no recordando cosas pasadas, no recordando que el hermano me hizo esto, que el hermano no, olvidando todo. Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Si tú no perdonas, dice, los pecados de tu hermano, yo tampoco te perdonaré a ti. ¿Cómo podemos decir que amamos a nuestro hermano? Sí, que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano. Tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos nuestras ofensas, nuestros pecados, como Él nos perdonó. Entender que ser cristiano es reflejar la vida de Cristo en el diario vivir. Esa es la vida ejemplar y temerosa de Dios que el pensamiento central dice. Una vida ejemplar y temerosa de Dios es la mejor prueba de ser cristiano. O sea, dice el primer objetivo, entender que ser cristiano es reflejar la vida de Cristo en el diario vivir. O sea, ser lámpara en el mundo, ser lámpara en medio de las tinieblas. 2. Comprender que la conversión produce cambios radicales en los sentimientos y en la conducta. Cambios radicales. Los sentimientos, ¿cuáles tienen que ser? Sentimientos de amor, sentimientos de compasión, sentimientos. Ahorita vamos a leer, a aprender todo esto, a comprender lo que es todo esto. El 3 dice, practicar todas las instrucciones que se encuentran en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que sana. La palabra de Dios es la que restaura, la que liberta. La palabra de Dios es la que los convierte, nos limpia de pecado. Entonces tenemos que practicar esas instrucciones, que es la palabra del Señor.
Vamos a la introducción con nuestro copastor. Gloria a Dios, aleluya. Versículos que leyó la hermana Conchi, amén. A veces la persona, aún siendo cristiana, le hace difícil perdonar, amén. No digamos de la persona natural, amén. Y dice así, gloria a Dios, en la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La introducción. Efesios 4. Es un capítulo extraordinario que debería ser bien extendido por todos los cristianos. Este capítulo consta de 3 divisiones principales. Una, como debe ser el andar del cristiano. Tema: el apóstol resume en los 2 desde el 4 hasta el 16. El apóstol hace una exposición teológica sobre temas relacionados con la iglesia. En esta porción expone la unidad de la doctrina y de la práctica de los dones ministeriales con Cristo. Habilidad a la iglesia. 3. La iglesia 3. La conducta inmoral del inconverso que debe ser ajena a la vida de Cristo. No hay manera en que la vida cristiana puede combinar con los vicios de la carne del mundo y de Satanás. Pablo tomaba con mucha seriedad lo que debe ser la conducta del creyente, insistiendo en que de ninguna manera debe parecerse a la del inconverso. Aleluya. Dios nos da, Pablo a través de sus cartas, amén, él nos da ejemplo, amén, aleluya. Y nos dice tantas cosas porque él caminó como caminó Cristo, amén. Él llegó a grado a decir en sus epístolas, amén, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y yo quiero decirle en esta hermosa mañana, amén, seamos imitadores de Jesús, amén. Así como Pablo lo dice, amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios, así es. Dice, no estaría de más escribir en la pizarra las 8 virtudes que mencionan en los versículos del 1 al 3 y que deberían ser mencionados por todos los alumnos. Ellas son: la primera, andar como es digno del llamamiento, andar con toda humildad, tener mansedumbre, soportar a los hermanos, hacer las cosas con paciencia, tener amor hacia todos, estar prestos para hacer el bien y mantener la unidad. Más importante es mantener la unidad. Mantener la unidad, pero para mantener la unidad tenemos que tener estos 6, 7 puntos. Andar como es digno del llamamiento, o sea, como Cristo nos llamó, como Cristo nos enseñó. Andar con toda humildad, tener mansedumbre, soportar a los hermanos, hacer las cosas con paciencia. Hay muchos hermanos que no vienen porque no soportan a otros hermanos. Y esa es la realidad. Muchos hermanos no vienen porque por diferencia en la doctrina, a veces nos sentimos mejores que otros, y eso no tiene que ser así. Todos somos iguales a los ojos del Señor. Todos somos iguales a los ojos del Señor. Aunque alguien sepa la Biblia, aunque alguien sea teólogo, haya estudiado mucho,
Para el Señor es lo mismo el que no conoce la Biblia. El Señor nos mira con ojos de amor. Y así mismo nosotros tenemos que dirigirnos unos con otros, soportándonos, como dice la palabra, unos a otros. Pero como digo, muchos no vienen porque no, pues que a esta hora va a estar el hermano, a esta hora va a estar la hermana esta. Y desde ahí empezamos mal, porque si no perdonamos nuestros pecados, los pecados a los que nos ofenden, menos el Señor nos va a perdonar a nosotros. ¿Cómo podemos nosotros orar el Padre nuestro? Señor, perdona mi pecado como yo perdono a los que me ofenden. Si en realidad es mentira. Si yo no estoy perdonando los pecados a los que me han ofendido. Dice segundo, desde el versículo 4 hasta el 16, el apóstol hace una exposición teológica. O sea, cómo debe de estar la iglesia, la exposición que hace del versículo 4 al 16, unida en un mismo cuerpo. Sobre temas relacionados con la iglesia, en esta posición expone la unidad de la doctrina y de la práctica, los dones ministeriales con que Cristo ha habilitado a la iglesia. Y por último, la meta perfecta hacia lo cual se debe dirigir todo cristiano. O sea, el apóstol habla de los dones y todo lo que nos ha dado, todo lo que puso apóstoles, puso maestros, o sea, lo que el Señor dejó hecho en el cristianismo. La tercera dice la conducta inmoral del inconverso, que debe ser ajena a la vida del cristiano, del versículo 17 al 19, que contraste entre lo previamente señalado en los versículos del 1 al 3 y lo que sigue a continuación. No hay manera en que las virtudes cristianas se puedan cambiar con los vicios de la carne, del mundo y de Satanás. En los versículos 17 al 19 se describe con candidez el inconverso. 1. Anda en la vanidad de su mente. 2. Tiene el entendimiento entenebrecido. 3. Está ajeno de la vida de Dios. Estamos hablando, para que no nos perdamos, estamos hablando del capítulo 4, del versículo 17 al 19, del versículo del 1 al 3, está hablando de los versículos de lo que viene, 17 al 19. Se escribe con candidez el inconverso. 1. Anda en la vanidad de su mente, tiene el entendimiento entenebrecido, está ajeno de la vida de Dios, es ignorante de las cosas de Dios, tiene el corazón duro. 6. Perdió toda sensibilidad, esto es, toda vergüenza. 7. Se entregó a la lascivia. Y 8. Comete con avidez toda clase de impureza. O sea, eso es lo que hace, ¿quién? El inconverso. Y lo que dice el Señor es que nosotros ya no debemos de andar a esa pasada manera de vivir, sino que tenemos que ser revertidos bajo el nuevo hombre que el Señor ya nos hizo. Pablo dice, tomaba con mucha seriedad lo que debe ser la conducta del creyente, insistiendo en que de ninguna manera debe parecerse a la del inconverso. Fíjate, dice que andan en la vanidad de su mente. Sabemos que es la vanidad es que queremos lujos, queremos lo que ya no debemos nosotros tener como cristianos. Estar ajeno de la vida de Dios, o sea, no estudiar la palabra. La palabra de Dios tenemos que estudiarla todos los días, hermanos, todos los días. Algunos recomiendan incluso 5 minutos. 5 minutos diarios. Sabemos que 5 minutos es muy poco. Pero bueno, como quiera, algunos teólogos recomiendan 5 minutos diarios. ¿Para qué? Para no estar alejados de la palabra del Señor. Está ajeno de la vida de Dios. Es ignorante de las cosas de Dios. ¿Por qué es ignorante de las cosas de Dios? Porque no estudia la palabra. Si estudiamos la palabra, se quita la ignorancia. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Su palabra. ¿Por qué pereció su pueblo por falta de conocimiento? Porque no estudió su palabra. Porque no hizo caso a la palabra del Señor. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tiene el corazón duro. No abre su corazón a la palabra. Predican la palabra es fuerte y endurece su corazón. Cuando dice la palabra, no endurezcas tu corazón. El Señor mismo lo dice.
Si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Cuando el Señor dice, si oyes mi voz, no endurezcas mi corazón, ¿qué quiere decir? Cuando oyes mi palabra, no endurezcas tu corazón, sino recíbela, abre tu corazón, abre tu mente y recibe la palabra para que entre en tu mente y en tu corazón caiga esa palabra. Cuando cae en el corazón, esa palabra, ¿qué hace? Esa palabra arregla, sana, limpia y nos convierte de toda maldad. Se entregó a la lascivia, sabemos todo lo pecado de la lascivia. Dice el 8, comete con avidez toda clase de impureza. O sea, con avidez quiere decir que no les importa el pecado, no les importa pecar. Pablo tomaba con mucha seriedad lo que se debe ser en contra del creyente, insistiendo en que de ninguna manera debe parecerse a la del inconverso. Prácticamente no hay carta que haya escrito en lo cual no amoneste a los cristianos a no practicar las cosas que ofenden a Dios. Un cristiano no debe de practicar las cosas que ofenden a Dios. O sea, el cristiano verdadero ya no practica el pecado. Dice que el que practica el pecado es del diablo. O sea, ¿qué es el que practica el pecado? El que vive haciendo el mismo pecado todos los días, cada momento, todos los días. Ese está practicando el pecado y ese no es hijo de Dios. Por cuanto practica pecado es del diablo. O como yo dije hace rato al principio, ok, yo le fallo al Señor. Sí, le fallamos al Señor, pero no practicamos ese pecado. Hoy me arrepiento, Señor, te fallé. ¿Por qué siento feo? Porque no le fallo seguido, porque estoy sintiendo, quiero estar bien con el Señor. Entonces el cristiano se arrepiente, se humilla y es limpiado de ese pecado. Dice, entre otros muchos más que se pueden citar, el apóstol era sumamente enérgico en la doctrina, pero de igual manera lo era en la conducta del que confiesa ser hijo de Dios. O sea, es duro con el que dice ser hijo de Dios. Son una continuación de los versículos 1 al 3. En ellos se verán amonestaciones parecidas a las que se encuentran en Romanos 12, 9 al 13. Y Corintios, qué hermoso sería si todos los cristianos pusiéramos en práctica las amonestaciones que aquí se nos dan. Qué hermoso sería, dice. Qué hermoso sería que todos los cristianos pusiéramos en práctica las amonestaciones que aquí se nos dan. O sea, ¿qué es poner en práctica? Poner en práctica es buscar más al Señor, odiar al pecado, no hacerse amigo del pecado, no hacerse amigo del mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si nos hacemos amigos del mundo, nos estamos constituyendo enemigos de Dios y ya no nos importa lo que diga la palabra de Dios. Pasemos a la primera, letra A. Gloria a Dios. Nuestra hermana Milagros, 20 al 22. Dios me lo continúe bendiciendo, amado. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojados del viejo hombre. El pasaje que empieza con el versículo 20 y termina con el 32 se puede entender de dos maneras. Algunos han sugerido que después de la salida de Pablo de Éfeso, muchos gentiles abrazaron el evangelio, pero no vivían según las normas cristianas. Porque no habían sido doctrinados debidamente. Otros piensan que después de la salida de Pablo, sus mismos convertidos empezaron a volverse a las prácticas que antes habían tenido como inconversos. En realidad, las dos interpretaciones son posibles y ambas demuestran que se requiere una fuerte amonestación para que los efesios se mantuvieran como verdaderos cristianos sin participar en los vicios de los gentiles, vicios en los cuales la gran mayoría, si no todos, habían vivido.
El versículo 22 es fundamental en la argumentación del apóstol. Pablo ve al cristiano como una entidad totalmente distinta a lo que fue antes. Quien no conoce a Cristo es descrito como el hombre viejo. Esto es viene siendo la persona que vive en la carne y practica aquellas cosas que impiden la entrada al reino de los cielos. Quien ha sido salvado es una nueva criatura. Gloria a Dios. Dice, como ya se indicó, este está aquí en el libro, como ya se indicó en los versículos 17 al 19, el título dice despojarse del viejo hombre. Se habla de los vicios de los gentiles que de ninguna manera pueden ser practicados por los cristianos. Está hablando del viejo hombre, que los cristianos ya no debemos de practicar. Ahora, con el versículo 20, Pablo reanuda las amonestaciones que inició en el versículo del 1 al 3. ¿Qué quiere decirles el apóstol Pablo a los efesios con las palabras, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo? La idea es, esta no es la clase de lección que ustedes aprendieron de la escuela de Cristo. Imagínate que Cristo no nos enseñó a mentir. Cristo no nos enseñó a odiarnos. Cristo no nos enseñó a murmurar unos de otros. Todo lo que hace el viejo hombre es lo que el Señor Jesucristo dijo que no debemos de hacer. Cristo dijo que somos nueva criatura. Por cuanto venimos a Él, somos nueva criatura. Esta no es la manera como ustedes aprendieron acerca de Cristo, valiéndose los ministros de los estilos condenables ya mencionados. Pablo hace una clara referencia al ministerio de aquellos que llevaron el evangelio a los efesios. O sea, los que llevaron el evangelio a los efesios, ninguno de ellos actuaba de esa manera. Ninguno de ellos hablaba mundanamente, ninguno de ellos mentía. Ninguno de ellos era rencoroso, ninguno de ellos era murmurador. Ellos enseñaron lo que aprendieron de Cristo. Por eso es que, como dijo el hermano, dije el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, yo tengo que ser como Cristo para que sean imitadores de mí, como yo aprendí de Cristo. Dice al contrario, dice, siempre hubo la preocupación de mantener un estilo de conducta que los distinguiera como verdaderos hijos de Dios. Dice esto que dijo hasta el último, dice, quien ha sido, dice, viene siendo la persona que vive en la carne, todo lo que leyó la hermana, y practica aquellas cosas que impiden la entrada al reino de los cielos. O sea, todo lo que se practica en la carne, todo el que practica el pecado, tiene cerradas las puertas de los cielos, por cuanto está practicando el pecado nuevamente. Dicen algunas religiones que la salvación no se pierde. La salvación se pierde, por eso dice que la tenemos que cuidar con temor y temblor. Si no, no dijera eso. Si no, no dijera eso, que la cuidemos con temor y con temblor. Y dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si no, diría, no, pues ya son salvos, ya sálganse, váyanse, hagan su vida normal, ya son salvos. No, aquí está diciendo, los tales que practican esas cosas, dice que les impide la entrada al reino de los cielos. Dice, quien ha sido salvo es una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas fueron hechas nuevas. Por lo tanto, si en la iglesia había personas que no habían cambiado en su manera de ser, necesitaban despojarse del viejo hombre. Y si había creyentes que estaban volviendo a hacer lo que antes hacían como gentiles, también necesitaban despojarse del viejo hombre. El versículo 22 tiene sus paralelos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Colosenses 3:9 habla de despojarse de lo que era el viejo hombre. Vamos a la letra B. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Amén. Vestirse de nuevo. Una vez que el cristiano se ha despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, debe renovar su mente. En otras palabras, de nada sirve que una persona deje de hacer cosas malas si en su mente está la intención de volver a hacerlas. La mente desempeña un papel prepo- prepode- preponderadamente preponderadamente en la vida cristiana. Dejar de hacer el camino. Lo malo no es más que la preparación del camino a fin de que se practique el bien que Dios espera de sus hijos. El bien y el mal no se pueden conjugar, no pueden coexistir. Donde prevalece el mal, el bien no existe, y cuando se fomenta el bien es porque el mal ha desaparecido. Pero nadie debe conformarse porque no practica el mal. Quien no practica el mal, pero tampoco procura el bien, volverá inevitablemente a vivir en el mal. En el corazón no puede haber vacío. O lo ocupa el bien o lo controla el mal. La santidad y el pecado se excluyen mutuamente, son irreconciliables. ¿Quién piensa que el domingo puede servir a Dios y el resto de la semana a su carne engaña penosamente? Amén. Wow. Ay, santo. O sea que o es hijo de Dios o es hijo del diablo. Se oye fuerte, pero así es. Dice que nadie puede estar vacío. O está lleno del bien o está lleno del mal. El orden de por eso dice vestirse del nuevo. El orden de la renovación espiritual que el apóstol presenta sigue lo que es el modelo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Primero hay que despojarse de todo lo que es malo, para después vestirse de lo que es bueno. Predicadora, pues si vienes, por ejemplo, con una ropa bien sucia, no te vas a poner algo limpio encima. O si estás todo sucio de tu cuerpo, tu ropa, todo, no te vas a poner algo limpio encima. No, pues primero te vas a bañar para ponerte una ropa limpia, un perfumito, porque no se puede revolver el aroma hermoso, el perfume hermoso con lo sucio. No, y así es. Primeramente, quitarse todo lo sucio, despojarse del viejo hombre y revestirse de la nueva criatura. Mira, dice, una vez que el cristiano se ha despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos, ¿qué dice? Engañosos. Cuando dice de los deseos engañosos, ¿quién es el engañoso? El engañoso, el mentiroso, ¿quién es? Satanás. O sea, los deseos engañosos vienen de Satanás. Deseo, dice, viciado conforme a los deseos engañosos. Ya no tiene que haber vicios. Vicios engañosos. Hay que agarrar un vicio mejor, miren, que se haga un vicio. Leer la palabra, hacer el bien.
y no el mal. Dice, debe renovar su mente. En otras palabras, de nada sirve que una persona deje de hacer cosas malas si en su mente está la intención de volver a hacerlas. No. La mente desempeña un papel preponderante en la vida cristiana. El ser humano no actúa por instintos irracionales, sino por decisiones mentales. La importancia que tiene la mente en todo el funcionamiento y destino de la persona se nota en el hecho de que en la Biblia, en muchos pasajes, no en todos, se le asocia con el corazón. Dice que el corazón es engañoso y perverso, dice el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Preguntó el Señor, dice, ¿quién lo conocerá? Dice, yo, Jehová, que escudriño las mentes y los corazones. La importancia que tiene la mente en todo el funcionamiento y destino de la persona se nota en el hecho de que en la Biblia, en muchos pasajes, no en todos, se le asocia con el corazón. Esto es, corazón y mente que vienen a ser sinónimos, porque representan el asiento de las emociones, sentimientos, inclinaciones y decisiones. Su importancia en la formación y carácter del individuo se nota en pasajes paulinos como Romanos, o sea que cuando un pensamiento llega a la mente hay que desecharlo. Llega un pensamiento, van a llegar malos pensamientos porque el enemigo a eso trabaja. El enemigo trabaja en la mente, viene, pone un mal pensamiento, pero si ese pensamiento ese mal pensamiento tiene que ser reprendido y desechado en el nombre de Jesús al momento. Tengo algo con mi hermano, tengo que reprender ese mal pensamiento. ¿Para qué? Para que no caiga en el corazón, porque una vez cayendo en el corazón, ya pecó la persona. Cuando ese mal pensamiento, cuando esos malos pensamientos caen al corazón, llegó el pecado. Porque ya cayó en el corazón, ya se ensució el corazón de la persona. Hay que reprender esos malos pensamientos en el nombre de Jesús, echarlos fuera. Lo que haya en ella, dice, nadie puede vivir una vida cristiana agradable a Dios si no mantiene una mente renovada. Mente renovada es una mente en Cristo. Por eso es que hay que llenarnos de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos llena nuestra mente, llena nuestro corazón. Pero si nos llenamos, por ejemplo, y lo digo así con todo respeto, si nos llenamos, por ejemplo, de lo que hay en el teléfono, de lo que hay en la televisión, ¿de qué va a estar lleno? Y hablo, por ejemplo, de cosas que no son cristianas, porque el teléfono, la televisión, usted puede ver una cosa cristiana, una predicación, no sé, una serie, una película cristiana, no es malo. Pero si nos podemos saber cosas que no son de Dios, ¿de qué va a estar llena la mente? Va a estar sucia. Por cuanto va a estar sucia, entonces va a estar sucia la persona. Las intenciones van a caer malas al corazón. Y las intenciones malas que llegan al corazón hacen sucia a la persona. En el corazón no puede haber un vacío, o lo ocupa el bien o lo ocupa el mal. Es como el himno que yo canto, ¿verdad? Que había un vacío en nuestra alma, en nuestra vida, que solamente Jesucristo podía llenar. Hay muchas veces que nosotros tenemos ese vacío tan grande y lo buscamos en otras cosas, ¿verdad? Lo buscamos en los lujos, lo buscamos en las vanidades de este mundo, pero no entendemos que ese vacío solamente lo puede llenar Jesucristo, y que cuando ese vacío es llenado por Jesucristo, es que todo tiene que cambiar en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de caminar, en todo tenemos. Cuando ese vacío es llenado por Jesucristo, hay paz en nuestra casa, hay paz en nuestras vidas. No voy a decir que no hay problemas, porque sí hay problemas, sí a veces hay hasta necesidades, porque yo tenía a Jesucristo en mi corazón y en mi vida, y siempre habían ciertas cosas que, ¿verdad?, pues yo no podía suplir, pero estaba llena completamente de Él. Mi corazón rebosaba de Él, y a pesar de las pruebas y de las necesidades, sabía que Él estaba conmigo ahí, que Él no me estaba dejando. ¿Por qué? Porque no le dejaba un huequito por donde el enemigo se pudiera colar, hermano, porque es que no podemos hacerlo. No podemos dejar ni un huequito, tan siquiera ni un segundo en nuestra mente. Podemos pensar que ese corazón puede estar un chispito vacío.
El corazón tiene que estar completamente lleno. No podemos, porque no podemos servirle a dos dioses. Porque si le servimos a uno, al otro lo estamos desechando. Y cuando aprendemos en todo sentido de la palabra que nuestro corazón tiene que estar repleto de nuestro Padre Celestial, la guianza del Espíritu Santo nos va a exhortar y nos va a guiar qué debemos de hacer. Dios me lo bendiga. Sí. Mira, hermano, este mundo está corrompido a su máxima capacidad, corrompido para donde volteemos. La gente se burla de Dios sin importarles. Estaba viendo un video donde una artista de las mundanas hizo una canción del Salmo 91. Imagínate dónde está el temor de Dios. Ya no hay temor de Dios. Los demonios están más abajo, más abajo, más abajo cada vez que tienen a la gente, tienen al mundo perdido, pero como en los tiempos de Sodoma y Gomorra estamos y tal vez peor. Peor porque en los tiempos de Sodoma y Gomorra no había internet, no había redes sociales. Por eso dijo el libro de Daniel que la ciencia avanzaría. La gente correría de aquí para allá. Vemos ahorita vemos cómo anda la migración, cómo tiene este país. Y esa misma migración es la que está haciendo también mucha maldad, está trayendo mucha maldad. Pero esa gente, esos artistas están haciendo ya que la gente vea sin importancia a Dios, mientras que el cristiano está callado, está mudo. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar la palabra. Por eso es que estos estudios nos lo está poniendo el Señor. Son fuertes, pero ¿son para qué? Para nuestra corrección. Porque Él nos ama, nos enseña estos estudios. Él nos ama. Y por cuanto nos ama, Él quiere que seamos salvos. Y así como nosotros somos salvos, que nosotros vayamos y salvemos a otros, sea nuestro trabajo, sea donde sea. Pero este mundo está súper corrompido. El abandono de lo malo, dice, no es más que la preparación del camino a fin de que se practique el bien que Dios espera de sus hijos. El bien y el mal no pueden conjugar, no pueden coexistir, o sea, no pueden estar juntos. Y cuando se fomenta el bien, es porque el mal ha desaparecido, o sea, ya no hay maldad en la persona. Por eso es que se habla la palabra de Dios, se fomenta el bien. No solamente hablar la palabra de Dios, sino fomentar el bien, hacer el bien, querer hacer el bien. Pero más dice, pero nadie debe conformarse porque no practica el mal. Quien no practica el mal, pero tampoco procura el bien, volverá inevitablemente a vivir en el mal. Así es. Quien piensa que el domingo puede servir a Dios y el resto de la semana a su carne, se engaña penosamente. O sea, vengo a la iglesia el domingo, pero saliendo de la iglesia me vuelvo otra vez sinvergüenza y sigo haciendo lo mismo. Está engañado porque se está perdiendo esa persona, se está yendo al infierno. Vamos a la letra nuevamente, 25, 26. Que Dios les bendiga, hermanos, y Dios les bendiga más. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La mentira y el enojo. La verdad que se está exponiendo resalta de una manera prominente. En el versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Nadie puede hablar verdad si no desecha primero la mentira. Quien practica la mentira siempre tiene serios problemas al tratar de decir la verdad, porque cuando intenta decirla, dice verdades a media que son igual que pecaminosas que las mentiras
completas. Cuando habla la Biblia acerca del pecado de la mentira se origina en Satanás, ya que es el padre de toda mentira. Juan 8:44, y los que la practican están destinados al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. Pero ningún fin justifica que se usen medios condenados por Dios. El otro vicio que debe ser erradicado es el enojo. Nadie que vive constantemente enojado es feliz. Las personas controladas por el enojo no solo hacen sufrir a otros, sino que ellas mismas se lastiman, privándose así de la felicidad. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a los hermanos que están llegando, ¿verdad? Son bienvenidos, acomódense bien. Bueno, dice, este título dice la mentira y el enojo. Va a hablar de la mentira y el enojo. El apóstol exhorta a los efesios, dice aquí en este libro, el apóstol exhorta a los efesios en el versículo 22 a despojarse del hombre viejo. En el 24 a vestirse del hombre nuevo. En el 25 a desechar la mentira. La mentira es algo que mucho se practica, a veces sin necesidad incluso, a veces no hay ni necesidad de decir mentiras, pero las dicen, y es algo, es como dice aquí, es como un cáncer que tenemos que desechar. Como se puede notar, el deseo del apóstol es que los creyentes comprendan que las cosas del mundo, del diablo y de la carne no pueden coexistir con las de Dios. Quien vive en la carne no está en el espíritu. No, porque ¿cómo puede vivir en el espíritu si está pensando todo el tiempo en las cosas de la carne, en las cosas del mundo? No puede estar allí el Espíritu Santo. Cuando está la persona llena de vanidad, de corrupción, de mentira, no está el Espíritu Santo allí. Existe un irreconciliable antagonismo entre la carne y el espíritu que es imposible su reconciliación. Este antagonismo lo describe el apóstol en Gálatas 5:16 al 26, donde presenta las obras de la carne como el enemigo más feroz que tiene el fruto del espíritu. Para que el fruto del espíritu se pueda manifestar, es necesario entonces eliminar las obras de la carne. Sabemos cuáles son los frutos del espíritu: amor, benignidad, paz, gozo, paciencia, que no puede estar la carne ahí. No puede una persona tener eso si todavía está en la carne. Por eso dice: despojaos del viejo hombre y revestirse del nuevo. Dice, es necesario entonces eliminar las obras de la carne para que el fruto del Espíritu se pueda manifestar. O sea, tenemos que meternos con el Señor, en intimidad con el Señor, buscar al Señor. ¿Para qué? Para que las obras de la carne mueran, porque el Señor es el que mata las obras de la carne. ¿Cómo es eso? Ayuno y oración. El ayuno ayuda mucho. El ayuno y la oración ayuda mucho a matar las obras de la carne. Cuando nosotros nos metemos en ayuno y oración, para eso le decimos al Señor: Señor, ayúdame a renovarme, ayúdame a matar mis malos pensamientos, mis malos deseos, mis deseos pecaminosos, lo que la carne me está pidiendo, porque tenemos una lucha no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra las potestades, pero la lucha contra el mundo es de la carne, porque la carne quiere las cosas del mundo, los deseos engañosos, como dijo ese rato. La verdad que se está exponiendo,
La verdad que se está exponiendo resalta de una manera prominente en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Nadie puede hablar verdad si no desecha primero la mentira. O sea, quien practica la mentira siempre tiene serios problemas al tratar de decir la verdad. No puede decir la verdad porque todo el tiempo está practicando la mentira. Jesús. La mentira y el enojo son dos, ¿verdad? Dos problemas que tiene el cristiano, ¿verdad? Que tenemos los cristianos. Y arribita en su expositor, arribita del tema dice, vicios que deben ser evitados. Son vicios. A veces uno dice, pues la gente tiene vicio de drogas, de alcohol, pero el cristiano a veces tiene estos vicios que no se pueden quitar, que siempre se está enojando, siempre está mintiendo. Una mentira y otra mentira son vicios y son muchas, ¿verdad? Que la carne le gusta hacer. Esa cita, gloria a Jesús, está en Efesios 4, 25 al 29 y dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino el que hurtaba, ahí está la palabra bien clara, hurtaba, tiempo pasado, ¿verdad? Hurtaba, dice no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Verdad? Gloria a Jesús, aleluya. Son dos temas bien importantes, pero como decía el maestro, la clave, y dice una alabanza, el poder del cristiano está en la oración. Uno se puede dar cuenta cuando uno ya anda en la carne, dice, he descuidado la oración, tengo que buscar más de Dios, porque ya se levanta la carne, ¿verdad? Pero cuando uno está bien con el Señor, está lleno, ¿verdad? De la presencia del Señor, no peca, no, todos nos enojamos, el Señor se enojó, acuérdese que cuando entró en el templo y empezaron a vender, dice que volcó todas las mesas. Y se enojó y dijo, esta es casa de oración será llamada, no cueva de ladrones. Se enojó. Pero aquí nos dice, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo puedo testificar de verdad que antes mi esposo y yo nos peleamos y 3, 4 días no nos hablamos. Ya vamos a dormir y yo para un lado y él para otro lado y no puede dormir y yo tampoco puedo dormir. El orgullo. Eso pasa. Gracias a Dios que ahora ya no, pero todos pasamos por ahí y a lo mejor todavía siguen pasando algunos matrimonios, cosa que no debe de ser. Y a veces cuando nos enojamos, sale de nuestro corazón todo lo malo que hay, porque la carne brota, la carne sale. Dice la palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Todo de la abundancia del corazón habla la boca. Así como la persona está en su vida espiritual, se va a reflejar. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Que tenemos que, ¿verdad? Que la vieja pasada manera de vivir de antes del viejo hombre ya no debe de ser. Porque si no de nada sirve, hermano, que prediquemos y que vayamos a las tiendas, a la Guanajuato y doy un tratado y todo. Pero cuando me llegan a ver en el trabajo y yo los conozco a veces, porque a veces encuentra uno en la tienda y cuando te sale una mala palabra te dice, pues no, que ese es cristiano, ¿verdad? Eso ya no debe de ser. Pero para eso está la oración. En la casa, en la iglesia, acá tenemos vigilias de oración. En las mañanas, los domingos hay oración, ¿verdad? Levantemos en oración para que se doblegue la carne. Amén. Que el Señor les bendiga.
Amén, así es. El ayuno es muy bueno, hermanos. El ayuno es muy bueno. Y como dijo la hermana, nos damos cuenta cuando andamos mal. La persona se da cuenta cuando anda, como dice, empezando a ser carnal. Le pueden hacer una pregunta a la persona y se enoja, contesta mal, habla mal, responde mal. ¿Por qué? Porque la persona está carnal. A veces se hace una pregunta y la respuesta que uno obtiene es, dice uno, ¿por qué? Porque la persona está carnal. No ha despojado toda su manera, su vieja manera de vivir. En el cristianismo se tiene que quitar todos esos vicios, lo que estaba diciendo. Vergüenza, mentira, borrachera, todos son vicios. Pero la oración, el ayuno y la oración, dijo el Señor, el ayuno y la oración nos ayuda. Los mismos demonios salen con ayuno y oración. El Señor lo dijo. Esto no sale solo con ayuno y oración. Es una ayuda muy buena que tenemos que seguir practicando. A veces dicen, pero es que esto era para los discípulos de antes. Esto era para antes. No, esto sigue siendo vigente. ¿Para qué? Para renovarnos en nuestro espíritu. A veces dejamos de ayunar, dejamos de orar. Y mira, deje de ayunar. Como decían aquí los pastores de un tiempo, el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El que no ora, el diablo lo devora. Y es cierto. Eso es alejarse de es como cuando llegamos con el Señor, como cuando llegamos con el doctor nos da un medicamento y nos dice, tienes que tomar este medicamento. Así llegamos con el Señor y nos dice, tienes que tomar este medicamento. ¿Cuál medicamento? Una dosis de ayuno y una dosis de oración. El ayuno tiene que ser diario y a cada momento. La oración tiene que ser diaria y a cada momento. El ayuno, cuando lo estés tú necesitando. 2 veces por semana, 1 vez por semana. La lectura de la palabra es la que nos llena nuestra mente de la palabra del Señor para que no salga palabra corrompida, como dijo la hermana que dice la palabra de la abundancia del corazón, habla la boca. O sea, lo que vamos a tener en el corazón es lo que va a hablar la boca. Pero si tenemos un corazón corrompido, pues va a hablar puras palabras corrompidas. Dice, nadie puede hablar verdad si no desecha primero la mentira. Quien practica la mentira siempre tiene serios problemas al tratar de decir la verdad, porque cuando intenta decirla, dice verdades a medias. No puede decir la verdad, que son igual de pecaminosas que las mentiras completas. Cuanto habla la Biblia acerca del pecado de la mentira se origina en Satanás, ya que él es el padre de toda mentira, lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 8:44. Y los que practican estas están destinados al lago de fuego y azufre, los mentirosos, dice el Apocalipsis 21:8. Lo alarmante respecto a la mentira es que muchas veces se cree que se puede hacer uso de ella con propósitos buenos. O sea, no hay necesidad para mentir. Pero a veces se piensa que una mentira no es mala, una mentira chiquita no es mala. Pecadito, pecadote es pecado. Aquí ya el Señor ya no mide un pecado por metros o por centímetros, no, pecado es pecado. Ser santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Aquí no viene con que dije una mentirita, ¿cómo dicen? Piadosa. Una mentira, no, mentirita, esas son cosas del Satanás, del mentiroso. Volvemos al mentiroso que viene a engañar a la gente. No hay problema. Poca levadura leuda la masa. Lo alarmante al respecto a la mentira es que muchas veces se cree que se puede hacer uso de ella con propósitos buenos. Los que así lo hacen se justifican diciendo, el fin justifica los medios. En otras palabras, dije una mentira, medio, para lograr cierto bien, fin.
O sea, no hay mentira que pueda hacer un bien, no lo hay. No lo hay, no hay mentira que pueda hacer un bien. No hay mentira que pueda arreglar un mal, no lo hay. No, todo tiene que ser bien porque el Señor es la verdad. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo mismo, yo soy la verdad. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Si el Espíritu de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya cuando somos libertados de todos, verdaderamente seremos libres. Pero ningún fin justifica que se usen medios condenados por Dios. El otro vicio que debe ser erradicado es el del enojo. Versículo 26. Nadie que vive constantemente enojado es feliz. Las personas controladas por el enojo, o sea, las personas controladas por el demonio del enojo, que el Señor lo reprenda, porque son demonios, hermanos. Y tienen que creerlo. Son demonios los que ponen los vicios, son demonios los que ponen el pecado en la mente, son demonios. Pero mucha gente no cree en eso. Mucha gente no cree que los demonios son los que nos hacen la vida imposible. Son demonios. Que el Señor los reprenda. Nadie que vive constantemente enojado es feliz. Las personas controladas por el enojo, controladas por Satanás, no solo hacen sufrir a otros, sino que ellas mismas se lastiman, privándose así de felicidad. Lastimé a mi prójimo, ok, perdóname, mira, me equivoqué. Nos hemos equivocado. Ok, perdóname, me equivoqué. Pero no volver a hacerlo. Tratar de no volver a hacerlo. Vamos a la oración, vamos a un ayuno, caí. Voy a ayunar, Señor, ayúdame, sácame esto, quítame esto. Aléjalo de mí, Señor. Señor, voy a hacer este ayuno, Señor, para que me ayudes. Perdóname, caí. Tratar, luchar, no. Pues ya caí, me voy de la iglesia. No puedo, no porque entonces le estamos dando al diablo, lugar al diablo a que él nos manda, a que él tome el control de nosotros, y eso no debe de ser así. No debe de ser así. Sea quien sea, el hermano quien sea, no debe de ser así. Porque entonces el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, toma el control de esa persona. No, al contrario, yo caí, me voy. ¿Qué hizo David? David cayó feamente, cayó. ¿Fue desechado? No fue desechado. ¿Por qué? Porque rápido fue ante el Señor. Sí, pequé. Llegó el profeta Natán, le dijo lo que había hecho. Él mismo condenó, el mismo David condenó el pecado. Pero ¿qué hizo David? Ok, pequé. Se humilló ante el Señor. No corrió a hacer sacrificio, no corrió a hacer holocausto, porque él sabía que ya eso tenía hastiado al Señor. Pero él sabía que un corazón arrepentido, el espíritu contrito y humillado, él sabía que eso lo iba a librar del pecado, a limpiar del pecado. Y lo hizo. El Señor lo restauró, lo levantó, le ve y pelea. Ok, tuvo consecuencias el pecado, muchos, porque el pecado deja consecuencias. Y ni modo. Pero hay que seguir adelante. David no dijo, ya no quiero ser rey porque caí, ya no voy a ser rey. Ya, Señor, ahí está la corona, ya no voy a ser rey. No, me arrepiento. Señor, perdóname. No me deseches, dijo. Salmo 27. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Amén. O sea, no echarnos para atrás. Porque el que se echa para atrás, ¿qué es? Un cobarde. Nosotros, el Señor no nos dio espíritu de cobardía. Nos dio espíritu de amor y de dominio propio. Vamos a la siguiente. Dios les bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dice, ni des lugar al diablo, y el que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él, que padece necesidad. Ni
ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad, para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Dice, no hay que dar lugar al diablo. 4, 27, 29. De acuerdo con la palabra de Dios, el cristiano es atacado por tres frentes distintos que son igual de peligrosos: la carne y el mundo y el diablo. Cuando se le da lugar a uno de ellos, los tres se confabulan para lanzar un ataque unido contra el cristiano, quien cede a la carne. Le abre la puerta al mundo y al diablo, quien cede al mundo. Pone disposición del diablo toda su carnalidad. Ahora, el cristiano no debe culpar al diablo por todos los errores, pecados que comete, pero por otro lado no debe ignorar que es un enemigo que procura destruir a los hijos de Dios. Esto se afirma en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. La palabra sobrio significa templado, moderado. Se refiere al control que uno hace de sus pasiones, deseos, vigilancia. No solo se refiere a la oración con la cual se resiste la tentación, sino también al discernimiento que se requiere para identificar a los peligros y a las tentaciones que surgen. Mateo 26:41. Además de la vigilancia y la oración, Santiago dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo, huirá de vosotros. Santiago 4:7. El sometimiento del creyente a Dios es la base de sufrimiento contra los ataques del diablo. Amén. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Mira, voy a dar un ejemplo claro de lo que está diciendo aquí el estudio. De acuerdo con la palabra de Dios, porque dice no hay que dar lugar al diablo. De acuerdo con la palabra de Dios, el cristiano es atacado por tres frentes. Voy a tomar el ejemplo de David. Tres frentes distintos que son igual de peligrosos: la carne, el mundo y el diablo. Ese día David, dice la palabra, que se levantó muy de mañana, no, muy tarde más bien. Más bien muy tarde, ¿verdad? Dice que se levantó, pero ¿por qué? Ahí empezamos con ese ejemplo. Que David se levantó muy tarde, ¿por qué? Porque le dio lugar a la carne. ¿Ves? Dice que tenemos lucha con aquí dice la carne, el mundo y el diablo. Ok. Se levantó tarde porque le dio lugar a la carne. Como muchos, me levanto hasta la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque la carne, no, otro ratito. Y hasta la 1 de la tarde durmiendo. Y dice que cuando se levantó, caminó sobre la terraza. Y dice que cuando él entonces miró y vio a una mujer hermosa, Betsabé. Entonces ahí, ¿qué fue? Los ojos. ¿Qué vio? A la mujer. Primero se durmió hasta tarde, consintió la carne, le dejó libertad a la carne, los ojos, la vanidad de los ojos, o sea, el mundo, y le dio lugar al diablo, que el Señor lo reprenda. Le dio lugar al diablo, el diablo lo tocó y cayó, pecó. Eso es lo que está diciendo aquí, la carne, el mundo y el diablo. Cuando se le da lugar a uno de ellos, los tres se confabulan para lanzar un ataque unido contra el cristiano. Eso es lo que le pasó al rey David, siendo él un hijo de Dios, conforme al corazón de Dios. Fíjate, si él conforme al corazón de Dios, ¿qué soy yo? Que no soy nada. Él era un hombre grande,
grande, hijo de Dios. Imagínate, yo no soy nada aquí. Pero tenemos el mismo escudo, lo tenemos también nosotros, que es el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, las mismas arras nos dio el Señor. ¿Para qué? Para protegernos, la misma medicina, ayuno, oración, lectura, la tenemos aquí. ¿Para qué? Para no caer. Quien cede a la carne le abre la puerta al mundo y al diablo. O sea, él cedió, le abrió la puerta al mundo y al diablo y cayó. Quien cede al mundo pone a disposición del diablo toda su carnalidad. Ahora el cristiano no debe culpar al diablo por todos los errores y pecados que comete, pero por otro lado no debe ignorar que es un enemigo que procura destruir a los hijos de Dios. Cúlpenlo, pero culpémoslo, pero vayamos contra él en el nombre de Jesús. Yo caigo y digo, santo, me enojé, pero ahora vas a ver, diablo. Voy, me arrodillo ante el Señor, oro, leo la palabra, busco más al Señor, porque el enemigo no quiere que lo hagamos. El enemigo viene y te va a decir, caíste, ya no puedes tú seguir al Señor. Diablo mentiroso es lo que hace con nuestros hermanos, por eso muchos no están aquí, porque él logra su objetivo. Caíste, tú ya no puedes, el Señor te desechó. Tú no puedes ya ni hablar la palabra, porque imagínate el rey lo que hizo y siguió siendo rey. El máximo, yo pienso, de los reyes, David. O sea, no dar lugar al enemigo es no dar lugar a las acechanzas del enemigo que te dice no puedes. No, reprenderlo. Dice, esto se afirma, eso no, ok, otra cosa, esto no quiere decir de que tienes licencia para pecar, no, tampoco, porque no debemos de pecar. Esto se afirma en 1 de Pedro 5, la palabra sobrio significa templado, moderado, se refiere al control que uno hace de sus pasiones y deseos, a la sobriedad. Hay que, o sea, meternos con el Señor para que las pasiones y deseos se vayan. Vigilancia aquí no solo se refiere a la oración con la cual se resiste la tentación, sino también al discernimiento que se requiere para identificar los peligros. El Señor dijo, velad y orad para poder resistir la tentación. La noche que fue aprendido, el Señor le dijo a Pedro, Jacobo y Juan, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, el Espíritu quiere. El Espíritu te dice, ora, ayuna. Y después la carne viene y te dice, pero mira, si allá hay comida en el refrigerador. Pero mira, tienes dinero, vete a comprar una hamburguesa. Y entonces empiezas, pero y yo no sé ayunar. No comas. No comas, eso es ayunar. No comas, no bebas agua. Ah, pero que tengo que ayunar hasta las 10 de la noche. Tu intimidad con el Señor, ponla tú, haz algo con el Señor. Quieres a las 3 de la tarde, haz un ayuno a las 3 de la tarde. Cuando no sales de tu casa, haz un ayuno si quieres hasta las 3 de la tarde. Mete con el Señor, lee la palabra, ahora de ahí hasta las 3 empiezas. Ese ya es un ayuno en tu intimidad con el Señor. Pero es tu intimidad, tú con el Señor. No le vas a dar explicaciones al hermano. Hermano, ayuné hasta las 3 de la tarde. Y el hermano te va a decir, pues eres bien flojo, hubieras ayunado hasta las 6. No, esa es la medicina, el medicamento que necesitamos. Lo necesitamos y tenemos que creerlo. El ayuno y la oración es muy bueno. ¿Para qué? Hasta sana nuestras enfermedades. ¿Está enfermo del estómago? Ayuna y vas a ver que te vas a sanar. En serio que lo es. Yo lo he vivido. A veces anda uno esponjado del estómago. No por eso va a hacer, Señor, mira, no voy a comer porque voy a ayunar porque no. Tómalo, o sea, en ti también para que te ayude, pero hazlo para qué, para que quite esos vicios, esos pensamientos, esos malos pensamientos. Necesitas un ayuno y te va a sacar los malos pensamientos. Ayuno y oración te va a quitar los malos pensamientos. Lo que miran los ojos es todo. David miró y vio a la mujer que se estaba bañando. ¿Por qué? Porque cayó en la tentación de la carne, en la tentación de Satanás.
le abrió las puertas al enemigo. ¿Por qué? Porque se descuidó siendo un siervo de Dios. Todos podemos tener un descuido. El enemigo no duerme, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero por eso mismo tiene que haber una intimidad con el Señor. Amén. Pasemos a la siguiente. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. A lo que se debe quitar del cristiano. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Toda acción que sea contraída a la voluntad de Dios, contrista al Espíritu Santo. Este ha tomado posesión del creyente y ha hecho de su vida, un templo donde mora para la gloria de Dios. Por lo tanto, espera ser atendido con toda la dignidad que corresponde a un huésped de honor. Hay hermanos que piensan equivocadamente que contristar al Espíritu Santo significa únicamente no dejar que se manifieste en la iglesia, o no permitir que se hable en lenguas o se profetice durante el culto. Esta situación la trata el apóstol Pablo cuando dice: no apaguéis al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. Pero contristarlo abarca muchas más áreas de la vida cristiana, como ya se indicó arriba. El Espíritu Santo es muy sensible al trato que los cristianos le dan. En la Biblia se habla del pecado de resistir al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Hacer afrenta al Espíritu de gracia. Hebreos 10:29. Blasfemarlo. Mateos 12:31-32. Hacerlo enojar. Isaías 63:10. Mentirle. Hechos 5:3-4. Y apagarlo. Primera de Tesalonicenses 5:19. Amén. Sí, Señor. No todo es blasfemar, sino hacerlo enojar también al Espíritu Santo. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Mira, una cosa en la que casi la mayoría de los cristianos que no están aquí contristan al Espíritu Santo. Él no estando aquí. El Espíritu Santo les está diciendo: ve a la iglesia. Se los está diciendo porque se los está diciendo. Si a mí me lo dice, a ti te lo dice, a ti te lo dice, a ellos que no están aquí también se los está diciendo. El Espíritu Santo le dice: ve a la iglesia. Y ellos siguen contristando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se congregan. El Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad. El Espíritu Santo es el que nos trae aquí. Nosotros no venimos solos a la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos trae a todos aquí. Esta iglesia debería estar llena, lo decimos cada 8 días. ¿Por qué no está llena? Y sigue, al no congregarse están contristando, están haciendo enojar al Espíritu Santo. Y tanto hacen enojar al Espíritu Santo que tarde o temprano el Espíritu Santo dice: ok, ahí quédate. Piérdete, al rato me llamas. ¿Por qué? El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado. ¿No quieren la verdad? Ok, pues les van a dar un espíritu de mentira, ya que los traiga revolcando en la calle. Y al rato van a venir. ¿Quién sabe cómo?
Dios quiera y vengan bien. Bien zarandeados, dice la hermana. Pero es la verdad. Dice, sí. Contiene de exhortaciones, dice, una es no contristar al Espíritu Santo y la otra quitarse una serie de vicios. Mira, el pasado dice, si uno supuestamente vela y ora, pero no se somete a Dios, no tiene ninguna garantía de que saldrá ileso de los ataques del enemigo. O sea, puedes velar, puedes y orar, puedes velar y orar, pero si no te sometes al Señor, no vas a librarte de los ataques del enemigo. Someteos a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra. Pero si no nos sometemos a Dios, si no somos obedientes a Dios, entonces también el Señor no es fiel con nosotros. Considerando la primera de ellas, dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Para cuándo? Para el día de la redención fuimos sellados. Fuimos sellados para el día de la redención, o sea, fuimos hechos desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. El Señor nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para su Cristo, para su Hijo. Él quiere que lleguemos a ese lugar, Él quiere que lleguemos. Falta de que nosotros perseveremos y sigamos. Dice, hay hermanos que piensan equivocadamente que contristar al Espíritu Santo significa únicamente no dejar que se manifieste en la iglesia. O sea, no lo dejas, ya lo estás contristando. No nomás eso, lo hacemos enojar con muchas cosas. Abarca más áreas de la vida cristiana, como ya se indicó. El Espíritu Santo es muy sensible al trato de los cristianos. El Espíritu Santo es Dios y nos está viendo en todos lados. Él tiene los ojos puestos en nosotros, es Dios. Él nos está mirando. Adentro del baño, en tu cuarto, lo que estás haciendo, Él nos está mirando. ¿Qué estás mirando en el teléfono? ¿Qué estás mirando en la televisión? Él nos está mirando. ¿Estás contristando al Espíritu Santo con lo que estás mirando en el teléfono? ¿Con los que estás mirando en la televisión? ¿Lo estás contristando? Tienes que empezar desde a partir de hoy y decir, ya no voy a ver esto. Someteos a Dios, resistir al diablo. ¿Cómo vas a someter al Dios? Volvemos a lo mismo. Haz un ayuno, una oración. Abre tu corazón. No endurezcas tu corazón a la palabra. Abre tu corazón. No endurezcas tu corazón. Resiste. Resiste a las acechanzas del enemigo. Sométete al Señor. Pero contristarlo abarca muchas más áreas de la vida cristiana, como ya se indicó arriba. Dice, por lo ya visto, es lógico que lo que Pablo dice en el versículo 31 va estableciendo, va estrechamente ligado con el versículo 30. Todas las cosas indicadas en el 31 contristan al Espíritu Santo. Es imposible que donde haya amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia, no se ofenda al Espíritu de Dios. Tenemos que desechar todo eso. El Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22, 23. Dios permita que estas características prevalezcan en la vida de todo cristiano. O sea, tenemos que hacernos un estudio nosotros. Tenemos todo eso. Está esas características en nosotros. Si eso está en nosotros, estamos en victoria. Podemos decir, en victoria estoy, en victoria estoy. Pero ¿y si no está todo eso, yo voy a decir que estoy en victoria? Sigamos luchando. Vamos al otro, capítulo, al último, la B 432. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo debe ser el cristiano? El versículo 32 empieza con la palabra antes sed, que establecen un contraste entre los que no deben, en lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. Obsérvese que desde ese versículo, el 32, hasta el 5:2, hay 4 virtudes cristianas que sí se practican con fidelidad y convicción.
La iglesia se convierte en el modelo ideal de lo que debe hacer las relaciones humanas: benignidad, misericordia, perdón y amor. Todo esto debe implementarse recordando que hay un ejemplo de seguir, el que Dios nos ha legado las palabras como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, son la tónica dominante del versículo 32. Aún más, el versículo que sigue: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Los cristianos deben ser imitadores de Dios, no solamente en la benignidad y misericordia, sino también en el espíritu perdonador. El Señor Jesucristo declaró en el Padre Nuestro que el perdón de Dios está condicionado a la disposición que nosotros tengamos de perdonar a aquellos que nos han ofendido. La mejor manera de tomar una decisión es haciéndose la pregunta: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Esta regla nunca falla. Amén. Esa regla nunca falla. Dice, no hay mejor regla para las relaciones humanas que seguir el ejemplo de Dios. La mejor manera de tomar una decisión es haciéndose la pregunta: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Esta regla nunca falla, dice. O sea, en las relaciones humanas, primeramente dice que nos amemos unos a otros. O sea, primeramente nos hablan los cristianos. ¿Cómo estamos en el mundo cristianismo? ¿Cómo estamos en la iglesia? ¿Nos estamos amando unos a otros? ¿O hay rencor dentro de la iglesia? Porque si hay rencor dentro de la iglesia, estamos mal, empezamos mal. Primero. Después dice, cuando habla de las relaciones humanas, es ya afuera también. Tenemos enemistades, tenemos rencor, tenemos que desecharlas. Tenemos que desechar esos vicios. El versículo 32 empieza con las palabras antes sed, antes sed, o sea, primero sed. Que establecen un contraste entre lo que no se debe hacer y lo que sí debe hacer. Obsérvese que desde este versículo, el 32 hasta el 5:2, hay 4 virtudes cristianas que sí se practican con fidelidad y convicción. La iglesia se convierte en el modelo ideal de lo que deben ser las relaciones humanas. O sea que si seguimos lo que dicen esos versículos, seríamos una iglesia ideal. Una iglesia modelo para las demás. Una vez un predicador vino a la iglesia, todavía allá en la otra iglesia, no se acuerdan, y hubo un predicador y dijo que nosotros íbamos a hacer una iglesia modelo aquí en Rockford para las demás. ¿Ya alcanzamos eso? Empezamos a hacer cosas que no habían hecho los demás. Hemos llevado el evangelio afuera, hemos hecho campañas afuera, hemos predicado afuera lo que antes no hacían las iglesias, porque yo no veía antes que salieran a las calles. Lo hemos hecho, pero a veces nos detenemos y el trabajo tiene que seguir. Esto tiene que seguir, es un mandato del Señor. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el amor del Señor. Ese es el amor, llevar el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas del Señor. Y no tenemos que dejar de hacerlo. Dice, las palabras como Dios también perdonó a vosotros en Cristo son la tónica dominante del versículo 32. Aún más el versículo que sigue: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es una continuación del versículo 32. Los cristianos deben ser imitadores de Dios, no solamente en la benignidad y misericordia, sino también en el espíritu perdonador. Tenemos que perdonar. El Señor Jesucristo declaró en el Padre Nuestro que el perdón de Dios está condicionado. O sea, hay una condición cuando decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero dice que si no perdonamos de verdad a los que nos ofenden, ese no es para nosotros. Hay una condición. No es para nosotros. Podemos orarlo, podemos rezarlo, pero no es para nosotros, porque no se está perdonando. No hay mejor regla que para las relaciones humanas que seguir el ejemplo de Dios. La mejor manera de tomar una decisión es haciéndose la pregunta: ¿qué haría Cristo en mi lugar? O sea, cuando yo estoy pecando, digo,
cuando yo estoy fallando, ya me enojé o algo, digo, ¿haría eso Cristo en mi lugar? Y ya lo hice, me enojé, ya grité. Sí. Pues vámonos enfrente, Señor, perdóname, en el cuarto, me arrodillo, perdóname, Señor, me humillo ante el Señor porque verdaderamente tiene que ser una petición de perdón al Señor. Perdóname, Señor, te fallé. Y dejar de juzgar a mis hermanos con que yo no peco. Porque el rey David cayó. Volvemos al ejemplo del rey David. Cayó. ¿Quién era el rey David? No hay licencia para pecar. Pero si caemos, dice que abogado tenemos. Cristo Jesús. No se puede concluir esta división de la lección sin hacer una apelación a todos para que se tomen con la debida seriedad los aspectos prácticos de la vida cristiana que el apóstol menciona. La vida cristiana no es teoría ni retórica, es un estilo de conducta diaria, o sea, no es una teoría, no es simplemente una historia, es una vida, un estilo que tenemos que tener, un estilo. La conducta diaria. Por eso es que el título que dice normas morales de la iglesia, reglas de la conducta diaria de la iglesia, cómo debe de conducirse la iglesia, es el título, normas morales de la iglesia, reglas de la conducta de la iglesia, reglas de cómo debe ser un cristiano en su conducta diaria, en su caminar, en su moverse diariamente, no solamente los domingos. Voy a leer el resumen. Dice, de acuerdo con la lección que se estudió, es obvio que para el apóstol Pablo, la vida cristiana se expresa con la conducta que viene como resultado de una transformación operada por el Espíritu de Dios. O sea, nosotros no cambiamos solos, nos cambia el Espíritu de Dios siempre y cuando nos sometamos a Dios. Pero si no nos sometemos a Dios, no va a haber un cambio. Si no nos sometemos a Dios, no va a haber un cambio. En el capítulo 4 de Efesios se presenta una marcada diferencia entre lo que es un inconverso y lo que es un creyente. La pasada manera de vivir y la nueva. Sus estilos de vida son diametralmente opuestos y no se pueden combinar. Uno concluye necesariamente al otro. Pablo denomina el estilo de vida del inconverso como el hombre viejo. Este está viciado en pecados de toda índole. Pero cuando la persona se rinde a Cristo, el hombre viejo es puesto a un lado y surge el nuevo. Eso tendría que ser. Pero el hombre batalla con la carne, batalla con el mundo, no quiere dejar eso. Por cuanto no quiere dejar eso, por cuanto no se quiere someter al Señor, porque hicimos una palabra y dijimos un voto y dijimos, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, mi único Dios, tú eres mi amo, tú eres mi rey, a ti, Señor, me someto. Pero no, hacemos un voto a la ligera, de labios para afuera, y no nos sometemos a Él como debe de ser. Entonces hacemos la oración de fe, te aceptaré a ti, Señor, tú eres mi único Dios Salvador, tiro la idolatría, tiro todo eso, pero lo demás me lo guardo. Entonces sigue una vida igual. Entonces ahí viene la mentira. Porque yo estoy diciendo que soy cristiano, pero no lo soy cristiano a medias. No soy un cristiano completo. Amén. Este está viciado en pecados de toda índole, pero cuando la persona se rinde a Cristo, el hombre viejo es puesto a un lado y surge el nuevo. No es suficiente que el hombre viejo desaparezca, es imprescindible que se manifieste el nuevo. Por ejemplo, cuando una persona ha trabajado todo el día bajo los rayos candentes del sol y ha dejado su ropa sucia, ahí está lo que estaba diciendo, sudada, cubierta de polvo y llena de grasa, de ninguna manera se pone la misma ropa después de haberse bañado. La ropa sucia se echa a un lado y se viste ropa limpia. Lo mismo el creyente, desde que Cristo lo lavó con su sangre, no puede conservar las maneras pecaminosas que tenía. Fíjate, cuando una persona se viste, ¿qué empieza? Empieza con su ropa interior, empieza cambiándose poco a poco, se va cambiando, poco a poco, se va cambiando hasta que terminó.
Es igual el cristiano. Algunos cambian rápido, algunos tardan un poquito más, algunos tardan para siempre, algunos no cambiaron, algunos ya les costó y dijeron no puedo, tiraron la toalla. Nunca es tarde, siempre y cuando haya vida, hay esperanza, pero tiene que haber un cambio. La ropa sucia se echa al lado, dice. Lo mismo el creyente, desde que Cristo lo lavó con su sangre, no puede conservar las maneras pecaminosas que tenía. Se ha vestido de Cristo y demuestra sus características. Quien tiene a Dios en su corazón necesariamente debe reflejarlo con sus hechos y carácter. Nuestra lección contiene una verdad que es incontrovertible y es: no se puede mezclar lo de Dios con lo del diablo, lo del espíritu con lo de la carne, lo del reino de los cielos con el mundo. La vida victoriosa y feliz solamente la vive quien determina no consentir nada que sea de la carne, del mundo y del diablo. El cristiano fructífero es el que ha cortado de su vida las ramas secas, y el que demuestra el fruto del Espíritu es el que ha eliminado las obras de la carne. Ahí está todo. Amén, pues démosle un aplauso a Cristo. Dios los bendiga. Hasta aquí mi parte. Dios los siga bendiciendo y sigámonos gozando en esta tarde. Les dejo a mi hermano Alejandro.